En este problema nos dan un tablero con números y nos piden que borremos la mínima cantidad de números de tal manera que se cumpla que la suma de los números de cada fila y cada columna sea un número par. Entonces, por ejemplo, si sumamos esta fila, observaremos que el resultado es un número impar. ¿Sí? 2 más 2 es 4, más 2 es 6, 6 más 9 es 15. Tenemos un número impar. Entonces nosotros tenemos que borrar un número para que la suma sea par. Y así sucesivamente para todas las filas y también para las columnas. Entonces debemos recordar lo siguiente. Si nosotros queremos obtener números pares en la suma, pues tenemos que sumar números pares. Solo números pares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sumamos 4 más 6, el resultado es un número par. Pero también hay el caso de que si sumamos dos números impares, también obtenemos un número par. O sea, 3 más, digamos, 7, suma de dos números impares, tenemos un par. Ya solo son esos dos casos, porque si sumamos un par más un impar, por ejemplo 2 más 5, lo que se obtiene es un impar. Recordando eso, vamos a empezar a borrar los números o bien pares o bien impares, dependiendo. Como aquí tenemos todos los números en la primera fila, todos los números son pares, a excepción del 9, entonces borramos el 9 para que la suma nos quede un número par. ¿Ya? De manera similar, en la siguiente fila tendríamos que borrar al número 1 para que la suma quede par. En la siguiente fila ya tenemos un número par. El resultado es 10, es un número par. En esta fila el resultado es un impar. Así que como la mayoría son pares, tendríamos que borrar este impar. Y ya la suma sería un número par. Bien, hemos borrado tres números del cuadrado, pero todavía no hemos verificado las columnas, porque el problema nos pide que se verifique tanto las filas como las columnas. Entonces, en esta columna, todos los números son pares, entonces la suma es un número par, no borramos nada. Aquí también todos los números son pares, por tanto no borramos nada porque la suma es par. Y aquí tenemos el problema de que hay un par y hay un impar. Entonces tendríamos que borrar el impar para que nos quede el número par. ¿Sí? Ya la suma queda como número par. Pero al hacer eso estamos alterando esta fila, porque ya la suma sería un número impar. ¿Sí? Tenemos 7 como suma. Entonces tenemos que borrar el número impar para que nos quede como número par. Muy bien, entonces aquí ya está bien. La columna queda como número par. Y en esta última columna también tenemos números pares. ¿Sí? El 0 también se considera un número par. El resultado también es un número par. Hemos comprobado ya las filas y las columnas y hemos borrado exactamente 5 números. Nos piden el mínimo y en las alternativas el mínimo también de todos los números que nos dan es 5. Entonces no necesitamos volver a comprobar para ver si es que son menos los números que se tienen que borrar.